La victoria está en la defensa. Esta enseñanza de esta mañana la vamos a hacer en base a una pregunta que hizo alguien que no pertenece al grupo. Hizo una pregunta. Hay muchos seguidores que están pendientes de las reflexiones, de predicaciones o de los, ¿qué le llaman ustedes? De los números de teléfono. Entonces a ellos les agradó algo, un versículo bíblico que se puso, pienso yo, y quizás está siguiendo, pero hizo una pregunta importante. Y ahí es donde nos damos cuenta el alcance que tiene la palabra de Dios. Estábamos a principio de semana. Estábamos a principios de semana y de repente me dice mi esposa que le contestamos. Porque así como ustedes que ven quién se conecta para aprender las escrituras, esta persona dijo, yo no soy de tu religión. Como quien dice, no soy de tu religión, pero estoy pendiente de algo que están publicando. Entonces, cuando alguien escribe, para no ignorarlo, le dije lo que le pasó a Carita la vez pasada con este señor Steve, que estuvo va de mensajear hasta que quedó aclarada la situación bíblicamente. Entonces, no sabemos si es un joven, un señor. El hecho es que él agradeció de tal manera tan efusiva que Dios le hubiera quitado una venda, porque la respuesta fue, yeah, muchas gracias. Porque él hizo la pregunta. Primero hizo una observación y dijo, yo no soy de su religión, como quien dice, no soy de su religión, pero estoy pendiente de lo que ustedes publican. Y luego hizo una pregunta y dijo, explícame entonces. Cuando él dijo, yo no soy de su religión, pero como quien dice, quiero aprender lo que ustedes están explicando. Entonces me dice mi esposa, ¿qué le contestamos? Y de una manera suave le dijimos, nosotros no predicamos ninguna, como él mencionó religión, nosotros no predicamos ninguna religión, sino que lo que predicamos es una relación con Jesús, porque finalmente quien nos va a dar la salvación es Jesús. Está comprobado que ningún nombre de religión nos puede dar la salvación. Y él se quedó detenidamente. No sabemos si estaba con otra persona, pero seguramente por las respuestas y las preguntas que hacía eran de una religión que tiene la costumbre de decir, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Son preguntas mecánicas. Él dijo, explícame entonces qué significa Gálatas 1:6. En Gálatas 1:6 es una observación similar a la de segunda de Juan. Primera de Juan 2:19, si no me equivoco. Vean que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Patrick, también puedes ayudar.
No, estamos. Sí, Sí, Gálatas. Sí, acá es Sí, primera de porque primero Juan. Juan. 1 de Juan 2:19. Ajá. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fueron condenados los que salieron. Entonces esta religión nos da a entender, esta religión nos da a entender que cuando tú no has estudiado la Biblia, te dice, como tú no eres de nosotros, tú estás condenado. Ustedes están equivocados porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque nosotros somos la primera religión, la primera iglesia, dicen ellos. Entonces, magistralmente te dejan callado, porque tú no has estudiado las escrituras. Y Gálatas 1:6 tiene la misma pregunta. Vamos a leer, David, Gálatas 1:6. Entonces seguramente esta persona que quería aprender la palabra era un católico que le habían metido este chip en la cabeza y le decían, cuando te digan así, decir que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No hay otro evangelio. Gálatas, ajá, sí. Sí, ese es. Perdón. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Quiere decir de que en esta religión los van doctrinando de tal manera que te hacen ver que tú eres un ignorante perdido. Cuando tú te hicieron esa pregunta no sabías qué responder, porque ellos estudian la palabra. Entonces te hacen creer que tú saliste de ellos y para que te sientas mal te dicen, tú no eres salvo. Porque salieron de nosotros, Pero no son de nosotros. porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran regresado al catolicismo. Fíjese qué manera Satanás de atrapar a muchas almas. Ahora, yo les pregunto a ustedes que ya conocen la palabra. Gálatas 1:6. ¿Quién escribió Gálatas? Muy bien, Pablo. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Salieron de los cristianos. ¿Qué era Pablo? ¿Era evangélico, católico o cristiano? No, cristiano. Cristiano. Entonces salieron del cristianismo, del judaísmo. No, pero ya él salió del judaísmo. Y cuando escribió esto, ¿qué era? Cristiano. Un cristiano. Entonces te hacen creer, si te das cuenta, la respuesta correcta para ellos es, entonces ustedes salieron de los cristianos y se convirtieron en religiosos. Porque aquí quien está hablando es Pablo. Dice Pablo, estoy maravillado que solo nos fuimos y ya vino alguien y los metió en una religión. Y el otro salieron de nosotros. ¿Quién escribió todo esto? Los primeros cristianos. Juan escribió. ¿Quién está hablando ahí? Juan. Los primeros cristianos. Entonces, bueno, ustedes católicos salieron del cristianismo, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran regresado a Cristo, pero se quedaron como católicos. Están condenados. Entonces, la respuesta le dijimos, estoy maravillado de que tan solo nos separamos y quien nos llamó para caminar a la gracia, ¿quién es? Entonces a esta persona que hizo esa pregunta en redes sociales, había que hablarle con amor. Nosotros no predicamos una religión, predicamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, una relación con Cristo. Ahora le dije yo, escríbele ahí, ¿quién te llamó para ser salvo por su gracia? ¿Alguna iglesia o Cristo? ¿Quién te llamó para su gracia fue Cristo? Pero luego vinieron las religiones. Y si tú quieres comprobarlo, le dijimos por teléfono, busca un nombre de religión
o un nombre de iglesia en la Biblia. Esta persona, por eso es esta predicación de este día. Esta persona, gracias a Dios, Dios le quitó la venda. Se expresó de tal manera que le escribió, yeah, muchas gracias. Bendiciones. Qué gran venda que Dios le quitó. Entonces, ¿qué trato de explicar? Debemos estar preparados para que toda clase de preguntas que las personas hagan, que han sido mal programadas por el enemigo, tengan una respuesta bíblica. Ahora, ¿por qué el estudio de este día se llama La victoria está en la defensa? Está relacionado el estudio porque todos en la vida, aquí todos, un día determinado vamos a necesitar de un licenciado para casarse, para recibir una herencia, para hacer una escritura, incluso ahora hasta para un traspaso de vehículo, ya se hace con licenciados. Entonces, para toda actividad terrenal, toda persona necesita de un abogado, ya sea individualmente o colectivamente. Pero todos en el mundo, una vez en la vida, necesitamos de un abogado. Ahora, ¿por qué el estudio se llama La victoria está en la defensa? Porque este año que comienza, es nuestro deber invitar a aquellas personas que tomen la decisión más importante de su vida, que es contratar a un abogado. Si ustedes se dan cuenta, las personas previsoras dicen, voy a contratar un servicio funerario. Y nosotros hemos visto la importancia de tenerlo. Porque cuando yo me muera, no quiero dejarle a mis familiares la pena que tienen que andar comprando pan, dónde me van a velar, porque las de la funeraria se encargan de ir al INASIF, trasladar el cuerpo a una oficina o a una sala de velatorio, o lo llevan a tu casa, pero es un servicio que tú ya no te metes. Entonces muchos lo que hacen es que luego vienen y compran un nicho en un cementerio, porque saben que ese momento va a llegar, ¿sí o no? Todos vamos a morir, está establecido por causa del pecado. Todos vamos a morir, a no ser que seamos la generación del arrebatamiento, que no van a sufrir muerte física. Pero está establecido que todos vamos a morir. Entonces, ¿por qué todo el mundo corre y saben que eso es algo inevitable? Pues tan inevitable es eso como que todos vamos a tener un juicio. Está establecido que todos vamos a morir. Ahora, si en la tierra necesitamos un abogado para que te defienda, para que te haga una escritura, si te llevan a un tribunal, necesitas un abogado. Solo la primera audiencia, dependiendo de la calidad o el prestigio de la persona, cobran 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, hasta 100,000. Si estamos en Estados Unidos, pueden ser $500,000 por primera audiencia. Son abogados carísimos. Y cada audiencia que tienen, aparte del juicio. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la tierra todo el mundo, cuando tiene un problema, dice, mire, usted no conoce un abogado. A nosotros nos ha pasado. Mire, Antonieta, usted no tiene algún abogado conocido, porque todos un día necesitamos un abogado. Pero nuestra vista es tan corta que nos quedamos solo en la existencia terrenal, que es corta. Pero el principal abogado que tenemos es para el juicio espiritual, que ese es eterno. Entonces,
porque la victoria del ser humano está en la defensa que vaya a contratar. Y este es el mejor momento, principio de año, para comenzar con nuevos propósitos, nuevos objetivos. Los que ya tienen a ese abogado en su corazón, que Dios los bendiga y que sigan perseverando hasta el final. El que no tiene todavía contactado un abogado, es el mejor momento para que tome la mejor decisión de su vida. Contactar y contratar a un abogado. Porque sabemos que aquí en la tierra todo el mundo corre. Voy al cementerio de Las Flores, me van a enterrar en el general, pero necesito la caja, un servicio funerario y todos corremos. En un lapso corto de tiempo. Para la eternidad. Muchos, en lugar de contratar a un abogado, contratan una religión. Porque muchos creen que por asistir, incluso dormir en las iglesias, van a amanecer durmiendo con Dios en la eternidad. Y eso no es así. Se necesita un proceso. Y muchos no conocen esto. Pero es nuestro deber explicarle a un compañero de trabajo, a un compañero de estudio, en una tienda, en una farmacia, en una librería, en la tortillería, donde tengamos la oportunidad que Dios nos permita abrir la boca, es importantísimo que nosotros le digamos que tenemos el contacto más importante de su vida. Yo le puedo presentar al abogado que a usted la va a representar en el día del juicio. Y ese juicio va a ser personal, no va a ser colectivo. Por eso dice que grandes y chicos van a estar ante el gran trono de Dios para ese juicio. Así como Daphne, ella va a pasar, ahí no le va a ayudar su papá ni su mamá, por mucho que la amen. Ella va a tener que estar en ese juicio. Gracias a Dios que ella tiene un abogado, que ese mismo abogado le dice, no te preocupes, ya te conectaste conmigo, ya te inscribí en el cielo para vida eterna. Una niña pequeña, 9, 10 años. Y hay quienes tienen 60, 70 años y todavía no tienen a un abogado. Pues nuestro deber es decirles, te voy a presentar al abogado que va a ganar tu juicio. Porque si ese juicio no tienes abogado o pierdes ese juicio, tu alma estará condenada eternamente en el infierno. Ese juicio es real. Vamos a leer, Daphne, Hebreos capítulo 9, versículo 27. O sea, vamos a tener todos un juicio, ¿sí o no? Ahora, ¿a qué abogado vas a contactar para ese juicio? Jesús. Entonces, todos tenemos que hacer una reflexión. Estamos viendo cómo los acontecimientos se van cumpliendo de acuerdo a lo que está establecido. Muchos vieron lo que sucedió con Venezuela como una victoria de Estados Unidos. Y esa es la derrota más grande que ha tenido. Muchos no entienden. Hoy lo estábamos platicando en el desayuno. Esto ya lo expusimos, que este movimiento se iba a dar en estos días, que iba a haber un cambio de régimen. Y todos lo están viendo que no era mentira, se dio. Ahora, ¿qué continúa?
carta libre para que China comience a atacar a Taiwán. También ustedes lo van a ver. Y lo exponemos no porque seamos sabios, es porque la situación se va dando de acuerdo a las escrituras. Expusimos hoy en la mañana. Lo que hizo Estados Unidos no es una demostración de valentía. Lo predicamos antes, que es un país que está en quiebra. ¿Y qué necesita? Los recursos naturales de Venezuela para seguir subsistiendo. Porque ellos lo único que tienen ahora son armas. Armas. El que tiene las relaciones comerciales con el mundo entero es China. Con sus armas están expropiando recursos naturales de otros países para seguir subsistiendo. Pero eso no los va a hacer más fuertes. Solo van a tener más recursos. El petróleo que ya se les estaba terminando, ahora van a poder expropiar y trabajar con ese petróleo venezolano. Pero eso no los hace más fuertes ni es una demostración de fortaleza ante el mundo. Así es que vemos que los acontecimientos se están dando y se van a terminar. Más pronto que tarde todos vamos a necesitar de ese abogado. Y es nuestro deber exponer que cuando comience el año solo salimos a trabajar. Y si alguna persona necesita la palabra, démosela por gracia. Presentémosle al abogado que va a necesitar para vida eterna. Si Dante leyó que está establecido que todos vamos a morir y que después de esto viene un juicio, viene Dios y nos expone esto. Pero al mismo tiempo nos dice Dios, pero no se preocupen. Con otras palabras, Él dice, de tal manera les mando a mi hijo que es el abogado, para que gane ese juicio, sin costos ni honorarios, porque hace 2000 años, en la cruz, con su sangre, Él ya hizo esa acción para que ganemos ese juicio. Él es nuestro abogado. Entonces dice, si ustedes tienen a Cristo, si se convierten a Él, abogado van a tener ante Dios para ganar ese juicio. Veamos, licenciada, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es nuestro abogado. Vamos entendiendo el estudio. Todos queremos tener contacto con un abogado de prestigio aquí en la tierra. Yo te voy a contactar a cada abogado. No, yo no voy a contactar uno que ha ganado tantos juicios. Y mientras más prestigio tiene, más caro te va a cobrar. Entonces dice Dios, ustedes van a tener un abogado para ese. Primero nos dice que vamos a tener un juicio. Luego que necesitamos a un abogado. Porque si tú llegas a ese juicio sin abogado, tu condenación es eterna. Entonces aquí nos dice, bueno, si tú te conviertes, ya contrataste a Jesús como tu abogado. Abogado tiene para con el Padre, para ganar ese juicio. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Ahora, ¿qué sucede cuando tú contratas a Jesús? Vienen muchos y han contratado a una religión como su abogado. Una familiar en un velorio, cuando yo le quise hablar de Cristo, me dijo, Arturo, yo soy testigo de Jehová. Ya tiene su contratación. Es triste. Cuando tú comienzas a defender a don Arturo, comienzas a defender a un grupo o a una religión que te hacen creer que ellos te van a dar la salvación.
o que ahí está la salvación. La relación para tu salvación es Cristo. Él es tu abogado. Porque luego viene Dios y te explica. Y dice, el que está en el catolicismo ya no tiene condenación. No es así el versículo. El que está con los testigos de Jehová ya no tiene condenación. Dios nos aclara primero que vamos a tener un juicio, que necesitamos un abogado. Luego nos da una respuesta bien lógica. Leamos, licenciado, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Será que ganó Cristo tu juicio? Aquí te dice, ya ganaste el juicio. O sea, ya no vas a tener condenación. A los que están en quién? En los evangélicos, en los católicos, en los mormones. ¿En quién dice? Cristo. En Cristo. Ninguna condenación hay porque ya su abogado ganó el juicio. Entonces, si estamos comenzando el año, sabemos que nuestra prioridad es presentar que por la gracia de Dios nosotros ya tenemos a un abogado en nuestro corazón. El juicio ya está ganado. Solo es de seguir perseverando, perseverando, perseverando y tratando de caminar en su gracia. ¿Por qué razón? Dios no le dio el juicio a una religión. No le dio el juicio a los católicos o a los evangélicos. Leamos, licenciada, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 22. Juan, capítulo 5, versículo 22. El juicio no se lo dio a ninguna religión, a ningún grupo religioso. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y si estás en Cristo, ¿qué pasa con ese juicio? Ya ganamos el juicio. Ya está ganado. Tú ya no tienes condenación. Siéntete libre espiritualmente, porque tú ya tienes ganado ese juicio. Que no te asuste el diablo. El que está condenado es él, y quienes están condenados aquellos religiosos que defienden un nombre de religión. El juicio ya fue ganado por Cristo hace 2000 años. Así es que, si nosotros estamos conscientes, adelante Anthony, estamos tratando de aprender que la victoria de todo ser humano está en la defensa que contrate para el juicio que se va a tener después de morir. Y estamos hablando que Cristo en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice que el abogado que tenemos para ese juicio es Jesús, y que estando en Cristo ya no hay ninguna condenación. Pero de todas maneras, la demás explicación te puedes meter y puedes escuchar toda la predicación. Pero tratamos de explicar esto. Primero dice en 9:27 de Hebreos, está establecido que todos vamos a morir y vamos a tener un juicio. Luego nos explica que tenemos un abogado, porque si ese juicio lo pierdes, la condenación de tu alma es eterna en el infierno. Pero estando en Cristo ya no hay condenación, porque Él ya ganó el juicio. No se atormenten, Él ya ganó el juicio. Ahora, para aquellos que descalifican a Jesús como Dios, va a ser otro estudio para no cansarlos, porque dice, aquel que no acepta que Dios se hizo carne, no lo recibas en tu casa,
porque te puede extraviar el camino. Tú ya tienes al abogado y te invita a que te congregues en un grupo religioso y te dice, venga, aquí nos vinieron a invitar a que nos metiéramos en una iglesia de los mormones. Yo ya vine a escuchar, dijo, ahora quiero que ustedes vayan con nosotros. Entonces, si tú ya conoces la verdad, tienes al abogado en tu corazón, te quieren invitar a insinuarte que en ese grupo te vas a encontrar al abogado, cuando tú ya lo tienes en tu corazón y te dice Dios, no lo recibas en tu casa, hijo. No lo recibas porque te van a extraviar. Y lo dice claramente. Te dice, posiblemente te cautiven con lo que te están hablando y te van a perder. Al final vas a perder el juicio porque te desconectaste de tu abogado. Dice en Juan capítulo 5, versículo 22. Ahora leamos el 23 de Anthony. Juan capítulo 5, versículo 23. El juicio Dios se lo dio al abogado que tenemos, a Jesucristo. Y este es el momento para contactar a un abogado, principio de año. 5:23, ¿verdad? Sí. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, tú te quieres pasar de una vez con Dios. Estás descalificando a tu abogado. ¿Y qué te dice? Dios, yo no te puedo defender, porque el juicio se lo di a mi hijo. Eso pasó como, ¿Ese es tu abogado? como en lo de la reina Esther, ¿verdad? Cuando Naamán, el rey Asuero firmó el decreto y se ¿Firmó lo el dio decreto? a Naamán para que destruyera todo. Para destruir al pueblo judío. Entonces él no podía revocar lo que No había podía hecho. revocar. Entonces ahí está. Ahí está. Entonces viene Dios y te dice, no, es que Jesús es un Jesús, pero Dios es Dios. Entonces usted no tiene abogado. Qué triste. Usted se quedó sin abogado, porque el juicio lo va a hacer el Hijo. Ahora viene lo más impactante. Leamos el 24. Karen. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque te dice, el que está en Cristo ya no tiene condenación. Ya ganó ese juicio. Ya tenemos vida. Ya tienes vida. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, nos dice que Él nos dio vida a nosotros. No es la iglesia, no es la religión. Él. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Léelo. ¿Efesios qué? Efesios 2. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Como Él nos dice aquí, que ya no estás muerto, sino que Él te dio vida. Tú ganaste el juicio. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que andan tocando puertas. ¿Andan bajo quién? Bajo el espíritu de desobediencia, queriendo perderte cuando tú ya tienes la salvación. Tú ya encontraste a tu abogado. Tú ya tienes un defensor. No, véngase a tal iglesia. La vamos a invitar. Rompes el contrato con tu abogado y vas a buscar la salvación de tu juicio en una religión. ¿Te parece lógico eso para un cristiano? Que después de haber conocido la verdad, renuncien a su abogado y van a buscar una religión. Entonces, aquí nos queda bien claro. Para ir terminando, nos damos cuenta
que quien va a ordenarle al cristiano que se muere no es el Papa, no es el líder más famoso de Guatemala, ni el pastor más famoso del mundo. Es tu abogado que ganó el caso el que te va a llamar. Como cuando en una audiencia, yo estuve en un hospital en Antigua, la persona que a mí me trató salió y me vio y me dijo, quedó bien su mano. El abogado te llama en la tierra y te dice, ganamos el juicio, es tanto de honorarios, ganamos el juicio. A ti quien te va a llamar para que tú te vayas con él es tu abogado. Leamos, Cori, Juan capítulo 5, versículo 25 y 26. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oirán, pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Los que ya murieron van a oír la voz de su abogado. Ganamos el juicio. Ustedes tienen vida eterna. Y dice, oirán la voz del Hijo. ¿De quién? Porque el juicio de quién es. La voz del Es tu Hijo abogado. de Dios. Y los que la oyen, Los que oyeron a su abogado no, las que ¿sabrán? oyeren esa voz van a vivir. sabrán que habrán ganado ¿cuál? Es como cuando se abren las tumbas, algo así. Sus hijos van a reconocer su voz. El abogado los va a llamar, vengan, ganamos el juicio. Ustedes tienen vida eterna. Porque ninguna condenación hay para los que contrataron a Jesús. Qué bonito. Ninguna condenación hay para aquellos que contrataron a Jesús como su abogado. Pero nosotros no vamos a escuchar la voz de su abogado. No vamos a escuchar. No va a haber Porque no nada. tienen abogado. No, ellos no tienen abogado. No tienen No vamos a abogado. escuchar nada, solo van a decir su abogado, ¿no? No hay. Ah, no, pero es que el Papa, es que yo era mormón. Y Es que él yo iba con iba a estar Cash. con ellos. Es que yo iba con tal. Ay, sí. Él también buscando un abogado va a estar. Él necesita a su abogado. Es un mortal pecador que también necesitará a su abogado. Pero que ha engañado durante mucho tiempo, haciéndote creer que sacándote tu dinero tenías un gran abogado a una iglesia. Fue un engaño de Satanás. Así es que el primordial objetivo, como ya lo dijimos, de principio de año es presentarle a otra persona que necesita un abogado. Porque aquí en la tierra todos tenemos un abogado para una licencia, para lo que sea. Y todos creen que son listos y van a comprar un nicho, hacen un contrato funerario, pero el abogado principal es de la vida eterna. Eso es lo que necesitamos. Y gracias a Dios, los que estamos aquí, ya lo tenemos. Y aquellos que alguna vez tuvieron la intención, no sé cuántas personas se están conectando por internet, voy a hacer una oración para aquellos que quieran en este momento tomar la mejor determinación de sus vidas y contratar al abogado para vida eterna. Entreguen su corazón a Jesús repitiendo estas palabras. Padre Santo, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Padre, hemos pecado contra el cielo, contra ti. Hemos fracturado tu corazón muchas veces, Señor. Te pedimos esta mañana que nos perdones. Necesitamos contratarte
como nuestro abogado. Queremos entregar nuestro corazón a ti, Señor. Te pedimos que entres en nosotros y que desde este momento comiences a guiar nuestras vidas, sabiendo que si estás en nosotros, ese juicio ya fue ganado para vida eterna, Señor. Gracias por que en tu misericordia has entrado en nosotros. Y esto te lo agradecemos, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Si alguien que está en línea hizo esta oración, no importa quién hizo la oración, lo importante es quién va a entrar en tu corazón. Ya tienes contratado un abogado. Solo es de que sigan alimentando la relación con él. Así como uno en cada audiencia anda buscando al abogado. Tal día tengo audiencia y le están llamando, está desesperado, que no le vaya a agarrar la tarde. Andamos gritando. Así. Que sea el anhelo de tener la amistad con este abogado eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga la vida de todos ustedes.